Bueno, queridos amigos, estamos nuevamente en Otro Vivencias y estamos en un 1 de septiembre. Y un 1 de septiembre, el mes de la primavera, de las flores, todo florece, los aromas. Por supuesto que tenía que comenzar el mes una bella mujer. No íbamos a poner a un señor. No tenemos nada en contra de los señores, por favor, porque ahora todo el mundo se ofende, ¿viste? Si enseguida te hacen comentarios en las redes. No, no. No tengo nada en contra de los caballeros, pero la primavera tiene que haber una hermosa mujer que comience este mes, así que feliz mes de la primavera, mi querida Carolina Catmani. ¿Cómo estás, belleza? Ay, Adri, muchas gracias. Bueno, qué presentación. Y hoy Muchas estoy gracias por lo así. de bella, por lo de bella. Debe ser la primavera que me tiene así, Carolina. Ay, bueno, sí puede ser, muchas gracias. Una Bueno, y como florcita. siempre nos vas a traer esa maravilla que es la astrología, así que empezá a decir lo que quieras, pero que por favor nos ayude sobre todo a ser mejores personas. A ver, porque es una ciencia milenaria que la gente cree que es para el adivinador, ¿no? Claro, ¿Qué me va a pasar? No, no. Y yo creo que es un elemento de crecimiento la astrología, es mucho más importante que lo que la gente piensa. Entonces quiero que nos hables de eso y que nos digas qué podemos hacer los humildes seres humanos a través de la astrología. Bueno, muchas gracias. Tal cual como decís, la astrología tiene como propósito, y más con todo lo que el ser humano ha evolucionado en todo este tiempo, bueno, yo siempre digo así, evolucionado, ¿no? O sea, aspiramos Sí, a eso, hay de todo, pero bueno, la idea es que estamos evolucionando, hay más conocimiento, estamos en una instancia en donde, sobre todo de los años 70 en adelante, ha comenzado también esto de ya mirar cada vez más hacia adentro, comenzó, bueno, al final del siglo XIX, XX, con las preguntas, ¿no? Del cuestionamiento. Entonces, la astrología, en cierta forma, hay muchas ramas, ¿no? Algunos que siguen sosteniendo lo que era la astrología tradicional o antigua, que era más bien lo que decías vos antes, que no es para descartar, sino yo soy de la idea de integrar, de sí. sumar, no de dividir, de, ay, es blanco o negro, este es lindo o feo, esto es malo, esto es bueno. Yo considero que todo aporta y hay que saber encontrar el equilibrio en todo eso, cómo uno lo puede integrar a su vida. Sí. Estamos en tiempos en donde el ser humano ya desde hace varios años está con una indagación o querer conocerse o comprenderse mucho más por dentro, no tanto mirando hacia afuera. Y la astrología tiene también en su recorrido, en su evolución, aportación de gran valor para decirnos al respecto. Entonces, esto que vos decías, Adri, no es tanto, cuando uno dice qué me va a pasar, es tomar también o ubicar el poder afuera, ¿no es cierto? Como los planetas como que en un principio lo representan y yo también me lo han sugerido en su momento y yo también lo recomiendo, que si a alguien le interesa la astrología, que estudie, que investigue mitología. Mitología, bueno, con la que más conectada está a nosotros es la griega. Los planetas tienen nombres de dioses romanos y bueno, tienen su equivalente en la mitología griega porque son dioses. Entonces, por un lado, vos podés ubicar cómo se hacía en tiempos antiguos, ubicar el poder afuera, en esto de qué me va a pasar, si yo digo qué me va a pasar, entonces estoy ubicando el poder afuera. Hay una fuerza externa que me domina o guía, maneja mi vida, no sé si se entiende. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando uno digo pasar, viene de pasivo, o sea, Claro. actitud pasiva. Entonces, yo no estoy siendo protagonista de mi vida, sino que me someto al destino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay de todo. Esto entiendo que quienes compartimos estos espacios, que estamos compartiendo estas conexiones virtuales y que, bueno, nos conectamos de esta manera, tenemos otras inquietudes. No es tanto
qué me pasa, ¿no? Sino también para hacia adentro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, más que preguntar qué va a pasar, esto que te decías es, ¿y qué puedo hacer al respecto? Esto que vos decías de qué puedo aportar. La astrología como mapa de ruta, pero uno siendo quien se hace cargo del timón, vamos a decirlo así. Claro. Ser protagonista. Exactamente. Entonces, claro, los planetas representan funciones psíquicas. O sea, cuando uno analiza una carta natal, uno puede conocer en su carta, depende, por ejemplo, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Les nombro los que se llaman primero 7, y a la Luna y al Sol en astrología se les llama planetas, lo aclaro porque es el léxico. Son los primeros 7 planetas y ellos son los que más nos definen en cierta forma o podemos encontrar como características preliminares, y lo digo a propósito esa palabra, porque no quiero establecer cosas fijas. No es que esta frase, soy así que voy a hacer, no. Claro, no. Uno tiene la posibilidad de conocer a ese Dios, por ejemplo, conocer al Mercurio que hay en ti, por ejemplo, a través de tu carta, dialogar con ese Dios, o sea, conociendo, por eso digo lo de la mitología, porque obviamente que conociendo la historia, la mitología, sabes de qué se las traen, ¿no es cierto? ¿Qué andanzas, cuáles son las características y que están en cada uno? Entonces, la astrología abordada desde ese lugar, desde lo que hace a autoconocimiento, es un mapa. ¿Viste la masa de hojaldre tan rica? Sí. ¿Te gusta? Bueno, uno tiene que ver la astrología y todo el análisis de signos, planetas, como una masa hojaldrada de hojaldre, que vos la abrís así y tiene capas, capas, capas. Capitas y capitas. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que no nos queda otra por ahora y yo creo que debe existir, pero bueno, todavía no está como software operativo para un astrólogo, pero uno cuando ve una carta, ¿qué hace? La ve o en una pantalla o en un papel, chatita. Claro, y uno cree que es y la ves en 2D. Pero en realidad una carta uno la tendría que ver en 3D, como algo que tiene profundidad. ¿Y a qué voy con esto? Que por más que uno vea una foto, porque no tenemos otra, o sea, es la instantánea del momento del nacimiento, pero esos planetas se mueven, tienen vida, nuestra carta tiene dinamismo. No hay otra que, mire, si no se nos escaparían los planetas, sería imposible entender, ¿no? Si se está moviendo todo. Entonces, si bien está estática y uno la ve en un plano, tiene profundidad y tiene altura. ¿Qué quiere decir? Por eso les decía lo de la masa hojaldrada, que estamos invitados a recorrerla en espiral, a evolucionar las energías. Y esto es lo del autoconocimiento, la profundidad. Entonces, hoy pasan cosas afuera, si uno ve una carta, sí, te hace destino en ciertas cuestiones, claro que sí. Pero también vos tenés la posibilidad de tomar las riendas de esas energías y vos empezar a dibujar, por decirlo de alguna manera, construir qué vida querés generarte, o hacia dónde querés llevar esas energías. Esto es lo que te invita también cuando uno conoce más el lenguaje, bueno, y entiende de qué se trata. Eso no quita, Adri, que uno no analice, porque hay mucho de lo que se llama astrología mundana, que es a nivel social. ¿Y qué va, no? ¿Cuáles son el clima? ¿Qué es lo que se viene? Yo, por ejemplo, todas las semanas hago un programa en vivo donde comento cuáles son las configuraciones de la semana, porque pasan cosas en el cielo. Y eso es como el clima, ¿no? Una vez va a estar soleado, va a llover, y no es para uno decir, bueno, ¿qué va a ser? ¿No? Lo mismo que decíamos al principio. Es la vida. No. ¿Y yo cómo puedo usar esa energía a favor? ¿No? Entonces, a nivel social, y acá es donde viene la cuestión, se podría decir que a nivel social es como, uno lo que puede ver es el clima masivo, y desde la astrología se puede ver. El tema, y esto es lo que más
destaco, y es lo que nombraste al principio, que es, uno tiene dos opciones. O te dejas arrastrar por la ola masiva. Esto, por ejemplo, crisis que hay en estos momentos, que no hay dudas, ¿no es cierto?, que hay crisis en todos lados. Tenés dos opciones. O te espantás, te horrorizás, te haces eco de todo eso y ese miedo que se ve en la televisión, en los medios, lo llevas a tu vida, con lo cual estás haciendo ingresar la energía en su versión, y acá es donde empiezo ya también a dar ciertas gotitas en su versión más pobre, o conociendo el clima afuera, el clima astrológico, las energías, vos podés decir, yo esta energía la voy a trabajar de esta manera. Entonces vos la llevas a tu vida, y obviamente acá hay una sutil diferencia. La primera opción, y tomando la frase de ¿qué me va a pasar? Como dije antes, algo pasivo, yo me asusto, tomo como verdad lo que dicen en la tele, lo que dicen afuera, digamos, soy como rehén de la situación y creo que no puedo hacer nada. Claro. O, la segunda opción, un compromiso con uno, porque acá la cuestión es, sí, trabajar el uno, obviamente, no se trata de soplar esa botella. Sí. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, la carta natal me implica conocerme y conocer muchos aspectos de mi vida, características, las que me gustan y las que no me gustan. Claro. Entonces, lo que Jung decía, luz y sombra, eso se ve también en una carta natal. O sea, y tan importante conocer las sombras, ¿no? Y en general no agrada. No. Yo me suelo encontrar a veces cuando, porque esto hay que, obviamente, siempre desde el respeto. Yo miro la carta y veo todas las variables, y nosotros no vivimos todo justamente por esto. Uno no vive toda su carta. No es que, ay, integré todos los planetas, ay, vengan muchachos todos, seré una iluminada ya, ay, bárbaro. En general no. ¿Por qué? Porque hay energías, sobre todo los transpersonales, que son los que más se analizan en mundana, en astrología mundana, para sucesos así a nivel social, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los que se han descubierto en 1740 o 1768, no, perdón, 1789 fue Urano, 1868 Neptuno y 1930 es Plutón, por ahí. O sea, y a su vez están asociados a episodios mundiales, cuestiones sociales. Entonces ellos son los que marcan más las olas a nivel social, sucesos. Eso, bueno, después comentaré algo también. Pero los primeros 7 que te nombraba, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, esos son ya en una carta, establecen características de la persona. Entonces uno en una carta puede ver, y los 3 transpersonales, ¿no? Que esos son los que más destinan situaciones de sombra, porque son muy potentes y son muy difíciles de integrar en la vida cotidiana. Eso sí requieren trabajo interno. Todo eso, o sea, me ha pasado, uno en la carta ve todo, y cuando uno escucha a una persona, a la protagonista, a la dueña de la carta, uno ya puede ver qué tiene en luz y qué tiene en sombra. Determinado tema que no hable, vos decís, ahí, eso no lo tiene asumido, por ejemplo. O, por ejemplo, la energía de Marte, aunque sea un personal, Marte tiene que ver con la guerra, ¿no? Lo que está sucediendo. La guerra, la violencia, la agresión, tiene que ver con eso, entre otras cosas. También tiene que ver con el deseo, con la iniciativa, con el espíritu de lucha. Yo siempre menciono las dos caras para que uno decida en cuál se quiere ubicar. O vivo enojado, creyendo que el mundo es injusto y que me hacen mal, entonces me enojo con todo el mundo y soy agresiva o violento, quien fuera, o peleo por lo que quiero. Pero cuando digo peleo por lo que quiero es
buenas, o sea, Bueno, me pongo el cuerpo, ¿no? ¿Ibas a decir algo? no, lo que te iba a decir, que lo que se ha notado, lo que decíamos, cuando ponemos todo afuera, es decir, que la situación del mundo es la que me maneja, que maneja mi estado de ánimo, que maneja lo que bloquea lo que quiero hacer, etcétera, que se vio mucho desde el 2020 con la famosa pandemia, el tema de las grandes depresiones, porque la gente no podía apagar el televisor y veía 24, bueno, mientras, no sé, 10 horas, 12 horas que estaba levantado, miraba noticieros. Los noticieros eran terribles. Entonces, o sea, no obnubilaban la mente a tal punto que la persona no podía pensar diferente a lo que le decían. Y eso es terrible y debe ocurrir o sea, de dejarnos llevar, ¿no? Como si fuéramos un barrilete. Eso es terrible. Es terrible. Por eso yo voy a contar casos cercanos, reales, de amigas o gente conocida, así como vos decís eso, también hubo, y voy a mencionar también info astrológica que tuvo que ver con todo eso. Por eso, para darles ejemplos concretos de que no es que, ay, ¿qué habrá pasado? Hay sucesos, por eso hay cosas que se detonan. Y como decía antes, está en uno, y uno al conocer esto como herramienta, bueno, o el trabajo que cada uno haga, la posibilidad de tomar la energía y hacer algo distinto, no dejarse arrastrar, ¿no es cierto? Cuando fue lo de la pandemia, yo tengo amigas que, bueno, al estar todo, como vos decías, todo encerrado, ¿no? Que no se podía hacer nada, tengo amigas, gente conocida que le sirvió para dar un giro de 180 grados en su cabeza. Hay gente que despertó, vamos a decirlo de alguna manera, empezaron a cuestionarse cosas que antes nunca se habían cuestionado, o sea, les sirvió para Despertar. darse cuenta de cosas que decían, ¿dónde estaba? Y yo las escucho a mí, que son amigas mías, de que las conozco hace años, dicen, ellas dos, ¿no? Los demás decían, gracias pandemia, así, Sí. diciéndome, porque dice, yo si no hubiera pasado, al haber estado encerrada, lo que fuera, no me hubiera dado cuenta, porque se tuvo que sí o sí mirar hacia adentro y cuestionar un montón de cosas. Yo antes no lo veía, dice, no me daba Las cuenta. distracciones, ¿no, Carolina? Las Exacto, distracciones en las que vivíamos. exactamente. A principios del año 2020, esto te lo nombro así como dato, o sea, nombro lo técnico y después sigo porque no voy a explicar a lo técnico, tengo astrología, van a decir, ¿qué es eso, no? Pero bueno, lo nombro porque es un hecho que para relacionarlo y ver que hubo algo. En enero del 2020 se produjo en el cielo, que es esto de, siempre entendamos que astrología es la mirada del hombre, o sea, desde la Tierra lo que se percibe, es todo simbólico. Obviamente que está el sistema solar y la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, pero desde la astrología es, estando aquí en la Tierra, ¿qué energías vienen a mí? Como canales de energía, como información. Sí. Desde la Tierra, desde esa ubicación, lo que se vio fue la conjunción que es cuando se ven dos planetas que parece que están juntos, ya sabemos que no, cada uno está en su órbita, si no sería un colapso, ¿no? Sí. Talla todo, pero desde la astrología lo que se analiza es, desde la visión de la Tierra, hay veces que hay planetas que están en la misma línea, o sea, justo se ven juntos, entonces se le llama conjunción. Y eso es muy potente. Y como todo es una danza, y esto es parte del misterio que uno no puede mirar hacia otro lado, que uno ve que hay leyes universales que decís, es maravilloso, qué relojito matemático perfecto que hay. Esto nos trasciende, o sea, los ciclos, las rotaciones, los movimientos planetarios, que son perfectos. Perfecto. Y ellos entre sí, Júpiter, Saturno, cumplen ciclos que unos incluyen a otros. Entonces uno dice, es maravilloso, ¿quién es el que montó todo esto? ¿No? Pero bueno, las preguntas, ¿no?
que quedan cri-cri, ¿no? Sí. Esas preguntas decís, wow, es para maravillarse, simplemente. Y desde el astrológico uno tiene los ciclos planetarios y vos ves cómo se cumple como un reloj, configuraciones y movimientos pasan cada tanto tiempo, se forman figuras, y esto que voy a decir ahora. Cada 30 años aproximadamente se produce una configuración que es, visto desde la Tierra, la unión entre Saturno y Plutón. Cada 30 años, más o menos. Es una danza, ¿ok? Cada uno está en su órbita, Plutón es el último que se ve, es una carreta, o sea, visto en la Tierra lentísimo, ¿no? Porque está re lejos. Cada 30 años, clic, coincide justo con Saturno. ¿Mm? Casualmente, esto no es una investigación que he hecho yo, esto de escuchar a otros astrólogos especialistas en mundana, lo que te decía antes, que han hecho estadísticas, porque acá es donde empezás a levantar la información. A ver, ¿y qué pasó cada vez que se juntaban los muchachos? ¿Qué pasaba? Guerras. Momentos de crisis profunda. Hace 30 años, cuando fue el encuentro anterior, acá fue Malvinas. También coinciden con guerras mundiales. O sea, vos decís, uy, mirá, empezaron a analizar y hay ciclos que casualmente cuando los muchachos se encuentran, hacen lío. Sí. Bueno, empezó en enero. Hay otro muchacho que de la astrología antigua se le llama el maléfico. Mirá qué nombre, ¿no? No parece muy simpático. Igual que a Saturno, que es el gran maléfico. Bueno, el otro maléfico es Marte, parece la banda peligrosa. Que lo que se dice de Marte, que cuando anda por ahí haciendo su órbita, pero pasa también, por donde pasa activa. Eso es lo que se dice. Es un detonador. ¿Eh? ¿Vos te imaginás? Yo me imagino que tengo esa mente media loca acuariana, y me imagino a alguien que va con la mechita, ¿no? A encendedor y ¡pum! Que bueno, es un planeta que es el que rige Aries. No sé si te suena a vos. Bueno, regente de Aries, y es el detonador de cosas. Es el planeta de la guerra. Bueno, cuando fue esto que te estoy diciendo, primero la unión de Saturno y Plutón en enero, al tiempo, no sé si fue a principios de marzo, se les une también Marte. Y empieza la pandemia. Ok. 2 años después tenemos guerra, ¿no? O sea, ahora estamos con lo de la guerra. Entonces, hay configuraciones a nivel social que establecen, pasan cosas. No es que uno está en una cápsula y, ¡ay, no pasa nada! Pasan cosas. Y hay comprobaciones. Estamos de alguna manera influenciados. Claro que sí. Por esas energías. Exacto. Está este dicho, los planetas se inclinan pero no obligan. Es un dicho, eso es una frase básica en astrología. Si yo quiero que me obliguen es porque yo me quedo cruzada de brazos. Entonces digo, ay, es la vida, es el destino, ¿qué voy a hacer? Porque no muevo un dedo, porque me la paso quizás quejándome, sufriendo o enojada, lo que fuera, ¿no? O sea, pero es una actitud, como dijiste vos antes, todo hacia afuera. Fue el otro, por culpa del otro, por esto, que el gobierno, que esto. O sea, si yo estoy siempre culpando afuera, dígase gobierno, la pareja, el vecino, la familia, no sé, lo que sea. Amigos, o sea, siempre el otro es. Es más fácil. Es más fácil, pero se paga un precio altísimo. Pero no, claro, es más fácil aparentemente, pero como decís vos, después pagamos un precio bastante alto por esa actitud. Totalmente. Que es que te lleve, si vamos, lo voy a hablar de lo astrológico, te lleva de las narices los planetas. Los planetas. Claro. Los planetas, y porque vos estás entregando tu poder a que pase lo que pase. Entonces, hay un inconsciente colectivo, hay una energía, clima, vamos a decirlo así, social, que vibra, lamentablemente, esto es lo que se ve, por eso estamos, esta invitación en estos tiempos de despertar de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo puedo decir desde lo astrológico, es aportar conciencia a la masa inconsciente, yo puedo decir clima social, que va como manada, ¿se entiende? Sí. Y que vibra lo más pobre de las energías. Yo puedo decir desde lo astrológico, vibra lo más pobre.
en esto que te digo, ¿qué significa, por ejemplo, Saturno y Plutón juntos? Destrucción de estructuras. Destrucción de personalidad, así te lo podría decir en una persona. Vos decís, ¡ah! Pero también es una invitación a transformación. Claro. Porque Plutón, que en la mitología griega es Hades, el dios del inframundo, ¿quién quería ir al Hades? Nadie, ahí abajo. Ah, no, horrible, qué sé yo. A nivel mitológico te lo muestra como lo peor, ¿no? Algo oscuro, horrible, pero está asociado a algo malo, que ese es uno de los grandes, o cuando hablábamos hace un rato de la sombra. Claro. Está asociado a algo temible, y en realidad es temible porque ahí están nuestros deseos más reprimidos. Está aquello que no nos atrevimos a aceptar, reconocer, y que si nos tomamos el trabajo y el compromiso de mirar qué hay ahí, es integrarlo a la conciencia, es hacernos cargo. En realidad es enriquecernos porque forma parte nuestra. Si hablamos de una carta, es parte de mi carta, y es enriquecer mi vida en definitiva. Y esto te Es iba a decir, sanador, ¿no, sí, Carolina? Además. claro, porque esta energía tiene que ver con la sanación. Plutón, en su nivel más elevado, más evolucionado, lo que te pide es liberación. O sea, cuando algo se destruye, ¿qué pasa? Se libera algo. Por ejemplo, voy a decir esto porque tiene que ver con Plutón, cuando uno muere, se libera energía, Claro. ¿no es cierto? Y a su vez, el cuerpo pasa a alimentar a la tierra. Claro. Cuando uno, por ejemplo, esto que se suele decir, uno tiene un sentir oprimido, está mal, angustiado por cosas que no pudo expresar, quizás de hace años, y por ejemplo, va a su terapeuta, a su psicoanalista, psicólogo, lo que sea, alguien que lo acompañe y puede poner en palabras y sacarse esa mochila de años, quizás de callar algo, de no, o quizás porque hasta lo tenía reprimido, no lo recordaba y a través de la sofrosis, por ejemplo, ¿no? O de la hipnosis también, que se descubre, se llega a algo y la persona logra movilizar. Eso es una liberación de energía. ¿Por qué? Porque el psiquismo estuvo por años, por el tiempo que fuera, invirtiendo tantísima energía para reprimir eso, para que no saliera, porque como en su momento fue traumático, nos cuida. Y dice, mejor no te acuerdes de eso, mejor no, porque no quiere que uno vuelva a repetir ese dolor, ese trauma. Entonces va al cajón así, al olvido, pero claro, la escena, la emoción está ahí, porque uno no puede jamás eliminar las emociones. Esto es simple, cuando uno, por ejemplo, relata algo que vivió cuando era pequeña, no sé si te pasó, pero yo quizás me acuerdo de algún episodio y me acuerdo, la emoción me vuelve. Yo Claro. siento lo que sentí en ese momento. Entonces quiere decir que la emoción está. Sí. No es que. Entonces ahí hay algo. O sea, las emociones, no sé, porque haya pasado el tiempo, no quiere decir que eso se haya No se sanado, esfuman. liberado. ¿Cómo? No se esfuman, digo. Exacto. No desaparecen como la magia, ¿no? Exacto. Y esa energía acumulada, tapada. Entonces, cuando uno puede de ponerle luz a esa sombra, porque en esos que está en sombra es donde está todo eso que el psiquismo sacó de la conciencia porque fue doloroso, lo que fuera, ¿no? O sea, porque si yo aceptaba tal cuestión o vivía esto también se ve, yo esto lo doy como ejemplos también, que se hace muy automático. Uno nace en una familia en donde hay todos en la familia que nacemos, hay leyes, creencias que son necesarias, valores, son necesarios para poder vivir en sociedad. Y la familia nos transmite todo eso y con ello nosotros nos movemos en sociedad. El tema es que al aceptar eso, hay cosas que la familia o el entorno X acepta y hay cosas que no. Y que hay cosas que son prohibidas para esa familia. Claro. O para esa sociedad. Entonces uno lo compra, lo toma, y hay cuestiones que quizás por naturaleza, uno quizás, estoy diciendo así un ejemplo,
quisiera vivir, pero no, automáticamente en la familia, no. Por ejemplo, una mujer que tiene mucho fuego en su carta, que es muchos planetas en Aries, en Leo o en Sagitario, también el ascendente, cuenta, aviso, o sea, cuenta como variable que suma el fuego, y no importa, quizás no tiene ni la luna ni el sol, pero tiene un montón de otros planetas, fuego, fuego, fuego. Entonces, por naturaleza es una mujer que tiene mucho fuego, o sea, es muy pasional, pero nace en una familia, y esto puede pasar, donde son muy cuadrados, vamos a decir así, donde muy moralista. La mujer tiene que ser calladita ¿y qué va a hacer esa chica, esa mujer? No puede expresar su fuego. Claro. ¿Por qué? Porque en su familia... Está condicionada. Exacto, todos estamos... Nuestras cartas... gracias por decir eso porque justo me diste el pie para decir esto. Nuestras cartas están condicionadas. Desde el vamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, hay personajes alrededor nuestro, papá, mamá, la abuela, el tío Alberto, yo siempre digo el tío Alberto, no sé ni quién es, pero el tío Alberto, el primo, bueno, todo el colegio, y ellos van a ser personajes que actúan nuestra carta, porque nosotros no vivimos, sobre todo cuando somos chiquititos, no vivimos nuestra carta todo, estamos en un rinconcito, la idea es que uno cada vez se la apropie más y la integre. Pero esas personas nos muestran una versión. Claro. Nosotros vivimos una primera versión, que viene con el condicionamiento, con esa palabra que estás diciendo, del clan familiar, la historia. Entonces, esa es la versión. Y si en el ejemplo que te decía, ese fuego quedó ahí, y esa chica es muy probable que conozca, porque esto es lo que tiene de maravillosa la carta natal, la astrología. Por ejemplo, una chica con estas características va a una consulta y es muy probable que esté toda, uno ve una carta con alguien que sale llamarada, ¿no? Decís, a ver, quema, ¿no? Tiene un montón de fuego. Y de repente viene a la consulta alguien con un rodetito, saquito negro, todo así, y te dice, hola, ¿qué tal? Vengo a la consulta y uno dice, ¿dónde está todo ese fuego? Claro. Y después te cuenta que conoce hombres violentos, que quizás sufrió abuso. Esto puedo decir así, uno dice, Sí, ¿no? sí, sí, Pero, un ejemplo. ¿por qué? Porque, y esta es la parte que uno dice, wow, maravillosa, porque la carta, y acá es donde viene lo del destino. Todo lo que vos no vivís de tu carta te hace destino. ¿Por qué? Porque la carta por algún lado se tiene que manifestar. Claro. ¿Se entiende? O sea, si ese fuego no lo actúa ella, se lo va a actuar el entorno, lo va a atraer porque lo tiene que vivir de alguna manera. Por eso es tan importante uno hacerse cargo, empezar a conocerse, la chica que se suelte el rodetito, no sé. Que se suelte el cabello al saco, aire. así diga, ¿no? Me revelo, basta. Bueno, tampoco el otro extremo, pero bueno, es la liberación, ¿se entiende? Es decir, me hago cargo de ese fuego. Mirá después como la vida, ¿no? Pero, ¿se entiende? Sí, perfecto. Una preguntita. Dime. Cuando, en este caso, en este ejemplo que me parece maravilloso, de esta persona con tanto fuego, puede ser que todo lo que se acerca de alguna manera es porque ella inconscientemente puede sentir culpa por ese fuego. Claro, sí, sí. Entonces Es todo más, lo que atrae la violencia es justamente por un problema de culpa que puede llegar a tener, por lo que siente. en realidad, quizás va a sentir culpa porque en la familia le dijeron que eso Claro, estaba mal. claro, de hecho. La invitación es a que ella pueda descubrir que eso que se encuentra afuera, que no entiende por qué, porque aparte de todas las experiencias, ¿no? Doy este ejemplo y así cada uno de nosotros con nuestras cuestiones. Imagínense imagínate todas las marcas que empieza a generar, toda esa energía que está proyectada y no está asumida. Todas las historias de vida, escenarios, situaciones, que uno se va a asustar, quizá va a decir, ¿por qué tanto? Hasta que quizás, tal vez, no sé, algún día conoce su carta y ve que no se trata, y esto que decíamos al principio,
La posibilidad de dejar de enojarse con la vida, con el culpar afuera y decir, soy yo. Soy yo. Yo tengo esa energía. Y es un shock. Yo viví algo parecido de esto, ¿no? No tan así. Pero bueno, que yo también veía que afuera, en realidad yo nunca me quise hacer cargo de la carga que tengo. Y en un ¿Pero momento me quién, quise mi hacer la amor? ¿Quién zen. se hace cargo de entrada? Nadie. Yo me Nos acuerdo lleva y ahora me años río, eso. pero digo, porque tengo una anécdota con una amiga, yo no me digo, porque yo estaba en un momento que me quería hacer la zen, paz y amor, todo así, y vos creo que me conociste un poco en esa etapa, por ahí fue hace unos años, ya bueno, ya un poco ahí quedó ahí. Pero bueno, estaba ahí tratando de hacer zen, qué sé yo, y me acuerdo que había salido con unas amigas, habíamos ido a cenar, bueno, yo conduzco, ¿no? Yo manejo, conduzco auto, entonces me dicen, yo las alcanzo, y yo estaba conduciendo y en un momento salíamos y no sé qué frené, no sé qué pasó, yo, pero no sé qué, ¿no? Salió el momento zen de Carolina, no estaba. Entonces mi amiga dice, ay, ¿qué pasó con Carolina Zen? ¿Dónde está? Me acuerdo de esa anécdota porque todas nos empezamos a reír todas, porque claro, ahí estaba toda esa parte mía que después afloró más, pero es esto de conocerse uno, ¿no? De que cuando más quiere uno, quizás montar determinada característica, si uno se conoce, sabe que también está lo otro, que por destino algo va a pasar y va a venir esa energía. Entonces, es maravilloso, en principio, descubrirlo, después uno verá cómo lo trabaja, cómo lo procesa o lo empieza a integrar. Esa es la Pero palabra. saber que eso existe, que eso está. Claro, porque eso ya de por sí rompe. A algunos les va a parecer buenísimo, a otros no les va a gustar ni medio, esto que voy a decir, pero se terminan las excusas. Se terminaron los argumentos de fue el otro es malo, violento. Se terminó. Porque ahora viéndolo uno dice, soy yo. Entonces, no es afuera que son malos, ¿se entiende? Entonces es un Sí. cambio de cabeza que hay que ver si uno bueno, y así cada uno, ¿no? Lo puede procesar, entender que hay que trabajar Sí. todo eso. Así que bueno, esto así como ejemplo. Y retomando lo que me consultabas de la cuestión social y todo, por ejemplo, los planetas que son, que te decía, transpersonales principalmente, y cuando también hablamos de Saturno, Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son los que se suelen más observar en el cielo. Marte también cuando anda, como te decía antes, que pasa por ahí hace, ¿no? Prende alguna mecha, son los que se suelen observar en el cielo y que coinciden con acontecimientos, como esto que yo te decía. Esta configuración de conjunción del 2020, el año pasado también una tensión muy grande entre Urano y Saturno, que este año sigue. Tenemos ahora en octubre de este año una nueva tensión entre ellos, no sé qué puede llegar a detonar. Urano, y acá, bueno, toco algunas fibras así de lo que hace a nivel social. Urano a nivel mundial lo que representa son las nuevas tecnologías, lo nuevo, todo lo relacionado con Internet, con Sí. todo lo nuevo. Y al estar en Tauro, tiene que ver también con las nuevas monedas, por ejemplo, no sé si te suena. Tiene que ver con, por ejemplo, las cripto. Tiene que ver con, o sea, Urano ingresó a Tauro en mayo del 2018. Desde esa fecha en adelante, lo que viene es a revolucionar todo lo que tiene que ver con los recursos. Todo lo que tiene que ver con, y esto ya estoy hablando a nivel mundial, con Sí. las energías, con los recursos energéticos. Se habla de crisis energética. Es probable que esto se agrave aún más, no lo sé. Por eso, ¿cómo tomar esto a favor? Porque no es para que ahora empiecen, no, o sea, Claro, a ponernos a mí no me nerviosos por interesa eso. generar pánico, decir, ay, no, me voy corriendo a comprar. O sea, no es eso no sirve. O sea, de decir, ay, vayan a comprar. He visto, hay de todo en las redes sugiriendo, ¿no? Vayan a comprar cosas porque
¿de qué te sirve entrar en pánico? Porque si la energía está es para, como siempre, todo tiene doble cara, estamos en un mundo dual. Vos podés ver el lado negativo, por llamarlo así, o el lado positivo, pero no digo del positivo negador, de, ay, ya está todo bien, no estoy diciendo eso, No. Sino, bueno, como decía al principio, bueno, ¿y yo qué me corresponde a mí? ¿Qué me implica? Y un Urano en Tauro, como humanidad, nos está invitando a una transformación en la conexión con la vida misma, en lo que es nuestros valores, porque Tauro también tiene que ver con la moneda, con el dinero, con los valores, pero también tiene que ver con los valores internos. Estamos en una gran crisis de valores. Sí. Entonces, y está en tensión con Saturno. ¿Qué quiere decir? Ahora yo lo nombro técnico y después lo traduzco al criollo para que se entienda. Para que todo el mundo lo entienda. Claro, Saturno tiene que ver con las estructuras, como dije antes, ¿no? Pero también tiene que ver con las rigideces, con las cuestiones que no quieren cambiar. Por eso hay una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Eso yo también lo mencioné el año pasado, porque fue cuando realmente empezó la tensión entre ellos dos. Y Saturno está impidiendo, al producirse esta tensión, está como frenando o impidiendo ese cambio, ¿sí? De Urano, porque Saturno es límite, es estructura, ¿ok? Con lo cual, no tiene que funcionar como estructura que limita, sino que, ¿cómo sería que cooperen juntos? Y ahora cuando lo digo así, esto es para cada uno, porque a Saturno lo tenemos cada uno en la carta y Urano también. Esa es la traspolación que yo hago y digo, sí, muy lindo en el cielo, a nivel social, pero está en tu carta también. Y uno también incluso puede ver las configuraciones de ahora, esto es lo que se llama análisis de tránsitos y ciclos, y uno lo superpone en la carta natal de cada uno, y vos podés ver por dónde andan en tu carta. Y ahí es donde tocan las fibras. Ahí lo puedes llevar bien a personal. Entonces es, ¿qué áreas de mi vida me está pidiendo cambio? Y reestructuración, porque Saturno en realidad, si coopera, lo que le aporta a Urano es nueva estructura, ser autosostén. Saturno nos pide responsabilidad. Compromiso en el sentido de hacerte cargo. Eso es Saturno. Saturno en su versión madura es función paterna, es autoridad. Ser la propia autoridad en la vida. Y con esto no estoy diciendo de, me revelo, salí de acá, no estoy diciendo eso. Sino, me hago cargo de lo que decido, me hago cargo de lo que digo, me hago cargo de lo que pienso, de lo que siento. Basta de, y acá viene, fue él, fue ella. Eso sí. No. Entonces, toda esta tensión, que hay mucha, y afuera sí puede provocar crisis, quizás energéticas, que es lo que se viene, ¿no? Hay una guerra en estos momentos, ¿no es cierto? Se habla de todo eso. El tema es que uno tome esa crisis y se la lleve a una crisis interna de transformación. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Crisis como oportunidad de cambio, de transformación. Cuestionarme lo que no me animo a cuestionar, qué cosas están ahí estancadas en mi vida y que no me atrevo a cambiar porque tengo miedo. Saturno tiene que ver con las leyes y también las familiares. Esto que te decía antes. Los condicionamientos que vienen heredados. Entonces, ¿qué cosas son las que no me atrevo a cambiar en mi vida porque todavía siento que voy a traicionar al clan, no sé, a mi entorno, a mis conocidos? No. Y es un miedo que se hace que está destapado. Uno dice, no, bueno, en realidad ahora no. Uno se puede llenar de argumentos para patearle el tema, pero en el fondo quizás es miedo. Es fuerte. Entonces, una invitación a que uno, ¿qué sería usar a favor esta configuración, por ejemplo, de octubre? Que vuelva a mirar y diga qué cosas están ahí, que sé que tengo que cambiarlas, pero me dan terror. No estoy diciendo, voy a cambiar, no sé, el shampoo. No estoy diciendo. Para algunos quizás es un recambio, pero digo, cuestiones que impliquen... Importantes y que impliquen una incomodidad.
lo uso a propósito de la palabra, para esta frase que se usa tanto de zona de confort. Sí. La zona de confort, que uno cree que está cómodo ahí, en realidad está te podría decir, ay, no me sale la palabra, está conforme y está en cierta forma, digamos que se conformó, vamos a decirlo así. Hasta te podría decir, se resignó. Como que se va adaptando. Exacto. La zona en de lugar confort, de producir el cambio, porque el cambio es una responsabilidad. ahí es, como lo has dicho, Urano y Saturno juntos trabajando en cooperación es un cambio responsable. Es un cambio, porque Urano tiene que ver con todo eso, en el cual me hago cargo de ese cambio. No es una locurilla de una noche de verano, ¿no? Por decir así, que yo le digo el efecto espuma, ¿no? Una ocurrencia de, ¡ay, se me ocurrió esto! ¡Ah, qué sé ya! Después no lo puedo ni sostener. ¿Qué sé ya? No, si es un cambio yo lo tengo que poder fundamentar. Para mí principalmente. Que no sea un disparate, porque si es un disparate, es algo que después como una anécdota, pura espuma y no me representa. Y después no pasa. Exacto, y en realidad me estoy perjudicando a mí misma, ¿no? O a mí mismo, porque ¿qué sentido tiene? Quizás hasta me genero inconvenientes o problemas porque, ay, bueno, fue una locurita, qué sé yo, porque se me ocurrió y quizás perjudicó a alguien acá. El tema es a conciencia. Esa es la cuestión, fundamental, a conciencia. Entonces, digo lo de zona de confort, porque la palabra puede confundir. Confort como, ay, me encanta. No, quizás en el fondo no estoy bien, no me gusta, pero en el fondo es esto de, pero no voy a poder, no me siento capaz. Entonces uno se conforma. El ser humano es muy de conformarse, ¿no es cierto? Sí. Y se paga, como decíamos antes, ¿sabes? Se paga un precio muy alto. Sí. Paga un precio muy alto. Yo digo que siempre que como sucede por ahí en el trabajo espiritual, fundamentalmente cuando una persona le empiezan a pasar en la vida cosas que realmente lo movilizan profundamente. Yo digo que el cambio es como aunque sea burda la comparación, es como estar en un circo donde está el trapecista en una hamaquita y tiene que cambiarse a la otra hamaquita. Mientras está en la hamaca está cómodo, ¿no? Y está a salvo. El tema es cuando da el salto mortal para llegar al otro. Es a ese periodo es al que se le tiene miedo, en realidad. Es como tirarse a la pileta sin saber si tiene agua, ¿no? Has descrito de forma maravillosa y mira, vos decís, no entiendo nada de astrología. Conectaste sublimemente. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque Urano tiene que ver con los saltos al vacío. No te puedo. ¿Viste? ¿Viste? Si no entiendo nada. Sincronicidad con la astróloga tengo. Captás, porque Urano es el regente de Acuario. Y Acuario y Piscis son los dos signos después de Capricornio que son los menos comprendidos del zodíaco. De hecho, es como que dice, ¿y estos dos qué quieren? ¿No? O sea, porque Capricornio es, llego a la cima de la montaña. Capricornio te representa los logros, el éxito, ya está. ¿Y ahora qué? Entonces Acuario te dice, y saltá, tirate al vacío, jugátela por eso que va más allá de lo que ya sabés. Y por eso da terror Urano. Urano, el ser humano quiere certidumbre. Y acá volvemos a la pregunta inicial, esto que decía, ¿qué me va a pasar? Una persona que pregunta si quiere certidumbre. Le da terror no saber lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, hay que atreverse a jugársela. Por más terror que tengamos, porque hay esa frase que para mí es tremenda, ¿no? Cuando dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es terrible, esa frase es terrible. Es conformista total. Va a decir, no, si ni siquiera, o sea, y aparte está diciendo, en realidad es una ironía la frase, ¿no? Es como, me quedo con lo malo
pero yo sé que quizás lo que hay es Claro, porque el bueno. otro no lo conozco. Claro, es como, No lo conozco. está esta cuestión de querer controlar, ¿no? Es otra de las cuestiones humanas de querer controlar todo. Y como no sé, el no saber, el vacío, no sé, no hay forma de controlarlo. Es lo mismo que Fabio siempre hablaba con respecto a la gente que le decía, no, no te metas, quédate quieto, o sea, no, porque te estás arriesgando. Y en Tal cual, realidad la vida, el universo y todo se mueve. O sea, tal ¿cómo es cual. eso de quédate quieto no existe? No existe. Todo y todo cambia continuamente. Todo Ya se ha movimiento. descubierto que todo vibra, todo vibración, nada está quieto. Lo único que está quieto, ¿sabes qué es? Yo llevaba siempre esos ejemplos. Lo que hace pi, ¿se entiende? Claro. El que, ¿no? O sea, lo que Sí, ya no tiene vida. Entonces, todo está cambiando. Todo el tiempo está, biológicamente el cuerpo se regenera, las células. Vamos a ir hasta lo más denso de lo denso, la materia. También, nosotros nos regeneramos. Entonces, ¿cómo nos va a dar posible cambiar, encontrar nuevas cuestiones, cambiar la cabeza, la mente, o sea, encontrar nuevas posibilidades? Estamos invitados a eso. Esa es la sí. propuesta. Esa es la vida. Esa Claro, es esa la es la vida. vida misma, claro. Es la vida misma, el movimiento y bueno, y volver a la frase que decía Fabio, no te metas, no te deja todo, quédate quieto, es un poco el tema del miedo, ¿no? Sí, Porque el moverte, el cambiar, como hablábamos antes, requiere un conocimiento de un espacio en el que no estuviste antes. claro, tal cual. Y eso causa temor. Eso causa. Sí, totalmente. Pero hay que entender que el miedo es justamente lo que vuelvo a lo que te decía antes de cuando uno reprime, ¿no? Y lo que está en la sombra y todas esas cuestiones. El miedo es una barrera protectora del psiquismo para mantenernos en lo mismo de siempre, pero si uno quiere cambiar su vida o quiere crecer, no puede ser que estemos siempre en el mismo lugar. Es imposible cambiar algo en la vida si uno pretende que todo quede quietito y yo no. Tenés que pensarlo de otra manera. No, ¿y cómo va a cambiar? Entonces, No, vale. ¿no es cierto? Entonces, y ahí esto es lo que iba a decir cuando hablaba de lo de las cartas, que me causa gracia. Yo veo todo en la carta y quizás le digo a la persona. Y acá hay una cuestión, me ha pasado muchas veces. Acá hay una cuestión de intensidad, de algo secreto. No. Veo como que cómo fue el vínculo con. Yo, aparte, bueno, están los padres en la carta, ¿no? El Claro. sol y la luna. Con tu mamá. No, bárbaro, bárbaro la relación. Bárbara, bárbaro. Entonces, yo veo ahí, ¿no? Los planetas, la luna con todo así, tensión y todo, decís, la madre estaba así, ¿no? Y la persona te dice, bárbaro. Entonces, ahí ya hay una negación. Pero yo no, bueno, yo digo, veo eso en la. Y más que decir, no es que voy a decir, no, estás equivocada. Tenés que mirar. No voy a decir así, Claro, pero pero hay la no algo ahí, aceptación, claro. y bueno, y uno lo tiene que respetar. A lo sumo decir, mira, Ah, no, yo lo. te invito, Pues te comento en tu carta, hay algo claro, ahí. Después ya, si le queda picando a la persona o algo, y después indaga o algo, y después, ¿sabes qué? Me enteré tal cosa, tenías razón, y no sé qué, y empiezan a destaparse cosas. Por ejemplo. Entonces, es esto de entender que todos tenemos una capa protectora, que fue necesaria para determinado momento en la vida, para crecer, pero también hay que atreverse a, si queremos un cambio, a correr los velos, a ver qué más hay, no tener, a ver, yo no voy a decir no tener miedo, sí vas a tener miedo, pero igualmente avanzar, porque es parte, claro. al O sea, el entenderlo como un miedo, síntoma, una reacción natural a lo claro, el nuevo. miedo es natural siempre y cuando Exacto, ese miedo no te bloquee. O sea, claro, porque ahí es cuando entramos en conflicto, porque no exacto, avanzamos, no exacto. avanzamos, no hacemos porque no conocemos, y bueno, y así también las famosas críticas de lo que hace el otro porque no lo comprendemos. Tal cual, tal cual. Ante todo, yo muchas veces lo que digo es, cuando bueno, enseño astrología, y que uno lo puede confirmar aún más viendo las cartas. No tiene sentido alguno, por ejemplo, una crítica es cuando alguien está observando a otra persona y está criticando algo que hace, que dice.
Y hay que entender que hay historias detrás, y ahora yo le agrego, y hay cartas natales detrás, donde, o por ejemplo las personas que se comparan. Ay, fulanita o fulanito, mira, lo logró, yo no pude, pero, ay, qué bronca. Y cuando ves las cartas, sí, pero es imposible, o sea, para esa persona, esa temática fluye como agua, para vos no. Vos viniste a esta vida a trabajar eso. Así como vos también debes tener cosas que fluís y esa persona lo tiene bloqueado, por ejemplo. Entonces no tiene sentido la comparación. Cada carta es un sistema solar, tenemos cada uno un sistema solar propio, un universo propio, con cuestiones que cada uno tiene que trabajar, resolver, hacer crecer. Venimos con habilidades, claro que sí, potenciar. ¿Y qué sentido tiene el criticar al otro? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Cada uno está haciendo su camino, o al menos haciendo lo posible. Lo posible para... Sí. O algunos lo imposible, ¿no? Pero hay de todo. Todo depende. Claro, claro. Pero es esto de, me ocupo de qué cuestiones yo tengo que trabajar en mí. El otro es el otro. Sí. Tiene sus cuestiones, ¿no? Pero bueno. Con otra historia, con otras posibilidades, con otro valor para enfrentarlo, etc. Exactamente, tal Otra cual. historia. Tal cual. Bueno, Carolina, ¿qué te puedo decir? Cada programa con vos me dejás la cabeza dando vuelta, ojo, ¿eh? No te creas que para mí es fácil. El 2 de septiembre voy a estar todavía complicada dándome vuelta en la cabeza todo lo que hemos hablado. Pero lo maravilloso es que sí, que además das la posibilidad, no como los médicos que te hablan en términos, ¿no? Que no entendés nada, vos lo haces muy accesible para quienes somos ignorantes en el tema. Y bueno, y que la gente sepa que realmente yo siempre lucho por eso, no soy astróloga, pero lucho por eso, que la gente cambie el concepto de lo que son estas ciencias milenarias, como la numerología, por ejemplo. O sea, que son posibilidades y luces para que uno pueda utilizar esos medios para crecer. Fundamental, fundamental eso. Así que, bueno, ha sido un placer, como siempre, verla. A mí también, un placer. Aunque sea a través de la camarita. Y bueno, bienvenida primavera, Carolina. Bueno. Bienvenida a esta primavera. Y que venga con mucho sol y muchas ganas de hacer cosas, sobre todo, para todos los seres humanos. Sí. Ante todo, más allá de las circunstancias, entender que la alegría la genera uno, o sea, y no sentirse ridículo, ridícula, cuando el clima social te invita a que estés bajón, a que estés triste, no igualarse a eso, sino decir, valoro la vida, la agradezco y emano alegría, porque también es contagiosa la alegría. Sí. Y es sanadora, y levanta las defensas, o sea, realmente proponerse, decir, soy el protagonista de mi vida, soy quien decido qué dejo entrar en mi vida y qué no, y responsable también. Entonces, pero ante todo, la emocionalidad, ¿no es cierto? Lo emocional de estar con alegría, y bueno, y ahora que viene la primavera y todo, los pajaritos, las florcitas. Las flores, los pajaritos, por favor. Por eso quería una princesa el primer día de la primavera, por favor. Igualmente voy a tener a la parte masculina de esta primavera, dentro de poquitos programas, así que vamos a hablar de un tema sumamente fantástico, sumamente fantástico, y también que ayuda a todo esto que estamos buscando los seres humanos, que es el crecimiento, la evolución espiritual. Bueno, amor, te mando un enorme abrazo para vos, para tu pareja, Pablito, y para el otro príncipe chiquitito, que bueno, ha crecido en este tiempo, ha crecido. Los niños son los que crecen, y yo no quiero pensar en cuánto crecen, porque ese es el tiempo en cuanto uno tiene más años. Claro, Ese es el problema. Todo proporcional, claro. No es que los niños crezcan, es que esos años que los niños crecen los tenemos nosotros también. Claro. ¿Qué va a ser? Bueno, un beso enorme para el trío. Y nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias por tu tiempo.
amor. Y bueno, a nuestros queridos amigos, un beso enorme y el próximo jueves con otro invitado de lujo. Como siempre, como en Vivencias tenemos invitados de lujo. Gracias, amor. Gracias a todos.